El procedimiento arbitral. ¿Sabías que el arbitraje no es una jurisdicción? De acuerdo a la Ley General de Arbitraje, es sumamente relevante tener en consideración que necesariamente el arbitraje no es un proceso, puesto que se necesita la concurrencia de una jurisdicción, es decir, de un órgano jurisdiccional para su existencia. Por ello, es que diremos que solo existirá en el arbitraje un procedimiento, debido a que este contiene un conjunto de actos jurídicamente vinculados entre sí, el cual posee una estructura trilateral, conformada por una parte activa, un órgano arbitral y por último, por una parte pasiva. Este procedimiento arbitral se rige en principios los cuales se sujetan al principio dispositivo y de autonomía de la voluntad, el cual consta en que este procedimiento se regirá, en primer lugar, por la voluntad de las partes, las cuales disponen no solo de su inicio, sino también de su desarrollo y término vinculado con sus pretensiones al órgano que ha de fallar sobre el pedido. También se están en principio de audiencia, contradicción y de igualdad. Estos tres principios, los cuales se encuentran estrechamente entrelazados, se entiende que por la audiencia se procura a las partes un conocimiento sobre los hechos a fin de que en un plano de igualdad puedan hacerse oír y también contradecir. Asimismo, evidenciamos el principio de derecho de defensa, en el cual las partes en el procedimiento arbitral podrán actuar por sí mismas o a través de sus abogados. Finalmente, de los principios analizados, existen otros más que también se aplican al arbitraje que requieren un estudio mucho más detenido, como el principio de buena fe, de celeridad, de concentración y economía procesal, para que así se pueda posibilitar la adecuada defensa de las partes. Actos del procedimiento. Determinado de manera esquemática, se pueden resaltar principalmente los siguientes actos a llevar a cabo en el íter del procedimiento arbitral. Inicio. El procedimiento arbitral comienza cuando los árbitros hayan notificado por escrito a las partes la aceptación del arbitraje. Reglas. Las partes pueden determinar libremente las reglas a las que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones. Igualdad de trato. El tribunal arbitral deberá tratar de las partes con igualdad y darle a cada una de ellas la oportunidad suficiente de hacer valer sus derechos. Plazos. Los árbitros no están sujetos a plazos determinados, salvo que ellos hayan sido acordados por las partes. Lugar. El procedimiento arbitral tendrá lugar según lo establecido por las partes, salvo acuerdo o disposición reglamentaria en contra, donde deciden los árbitros. Estos deciden el lugar que consideren más apropiado, atendiendo la conveniencia de las partes. Idioma. Salvo acuerdo de las partes, los árbitros determinarán el idioma o idiomas en que se haya de desarrollarse el procedimiento. Representación de las partes. Las partes podrán comparecer personalmente ante un tribunal o ser representados por un abogado o por cualquier otra persona por escrito, el cual tendrá derechos y facultades como representantes. Para presentar la demanda arbitral, esta debe ser interpuesta dentro del plazo pactado por las partes o determinado por el tribunal. Asimismo, la demanda contiene los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula. Por consiguiente, el demandado deberá establecer su posición respecto a lo planteado en la demanda. Las partes, al plantear su demanda, deberán aportar todos los documentos que considere pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer. Para la contestación de la demanda, las partes podrán modificar la demanda o ampliar la contestación, salvo que el tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa modificación debido a la mora con que se hubiere hecho. Para la realización de las audiencias, el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse estas para la presentación de alegaciones, la actuación de pruebas y la emisión de conclusiones, o si las actuaciones serán solamente por escrito. Salvo acuerdo distinto de las partes o a decisión del tribunal arbitral, todas las audiencias y reuniones serán privadas. En las audiencias se presentan las pruebas, peritos y asistencia judicial. Para las pruebas, el tribunal arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva la admisión, pertinencia, actuación y valor de estas, y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarias. Peritos. El tribunal arbitral podrá nombrar por iniciativa propia o solicitud de alguna de las partes uno o más peritos para que dictaminen sobre materias concretas. Asistencia judicial. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con su aprobación podrá pedir asistencia judicial para la actuación de pruebas. Esta asistencia podrá consistir en la actuación del medio probatorio ante la autoridad judicial competente. Medidas cautelares. Se establece a petición de parte. El tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo. Recursos. Reconsideración. Este recurso requiere que las decisiones del tribunal arbitral que sean distintas al laudo puedan ser reconsideradas a iniciativas de una de las partes o del tribunal arbitral, las cuales deben tener razones debidamente motivadas y que se sujeten al plazo establecido por las partes. También supone que a falta de reconsideración debe presentarse dentro de los 3 días siguientes de notificada la decisión. Transacción. En este extremo establece que si durante las actuaciones arbitrales surge un acuerdo que resuelva la controversia de forma total o parcial, entonces este tribunal arbitral
arbitral dará por terminadas las actuaciones con respecto a los extremos acordados. Abandono. Se infiere que en los arbitrajes en que interviene como parte el Estado peruano, si no se realiza acto que impulse el proceso arbitral durante los 4 meses, se declara el abandono del proceso arbitral de oficio o a pedido de parte. Y en consecuencia de los puntos señalados, se tiene como resultado final el laudo arbitral, el cual es un documento escrito y motivado en el que se resuelven todas las cuestiones controvertidas sometidas a arbitraje, tanto las formuladas por el reclamante, así como también las formuladas por el reclamado mediante reconvención.